Cierre sus ojos. Y ora por este tiempo. Sé que oraste en la semana, sé que oraste hoy en la mañana por este tiempo de palabra. Sé que entras por esa puerta, todos y cada quien trae necesidades, cada quien trae sueños, cada quien trae pendientes, a lo mejor dolores, malestares, pero que esta palabra, aparte de todo lo que ya ha sucedido aquí, sea para irnos bien gozosos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, vamos a empezar. Creo que la semana pasada ni el título di. Pero no lo di. Pero ahora, para que no se me olvide, vamos a empezar con el título. El título de esta predicación, la predicación número 540, es Disfruta de tu calabacera. Ni ves ahí, Chalío. Ahí estás. Hay que tumbar ese muro, ese pilar, la columna. Disfruta de tu calabacera. ¿Alguien más o menos sabe de por qué eso? Disfruta de tu calabacera. Disfruta de tu calabacera. Hace unas 2 semanas estábamos en casa de Rosalío y Edith y estábamos comentando sobre el libro de Jonás. Y ahí en el libro de Jonás habla de Jonás que estaba abajo de una calabacera. Y el Señor puso en mi mente preparar algo sobre la calabacera. Y en estos días que fui a ver a Cristian el viernes, no sé si tú conoces esa parte por donde se entra al seguro. Es una parte donde tú entras y hay como es un ventanal muy alto, como de 5 metros de puro cristal. Entras y está la policía, y luego está otros cristales. De este lado son cristales y de aquel son cristales. Sí, para entrar a terapia intensiva. A esa hora, a las 3:30, estaba el sol entrando así, y era un invernadero adentro. No había aire, por supuesto. Nada más estaba la policía, y los que entraban, salían y entraba airecito así. Y yo estaba esperando ahí que viniera el Señor, porque nada más puede estar uno. Que viniera el Señor a darme el pase, y lo estaba esperando. Pasaron 10, 15, 20 minutos, y veía afuera, y veía que no había nada de sombra. La sombra estaba de este lado, y estaban todos sentados en ese. Yo dije, ya. Me sudaban las piernas, me escurría. Ustedes saben qué es eso, porque estamos en estas regiones. Y yo decía, no, y luego traía cubrebocas porque Chava me dijo, llévate cubrebocas. Pues sí, me llevé cubrebocas. Y estaba yo desesperado, dije, no, ya parece de locos esto. Y dije, no, me voy a salir. Salí y vi una planta como así. Y yo dije, pues me voy a poner aquí abajo. Ya estaba una piedra grandota, la arrastré y me puse así. Inmediatamente me acordé de la calabacera. Y era una granada. Era una mata más o menos así de diámetro, pero me tapaba exactamente, y tenía granadas chiquitas todavía. Y me sentí Jonás, dije, wow, Señor, gracias por esta calabacera que me está protegiendo. Y empecé a orar. No se secó. Y luego empezó a correr un aire así increíble. Yo dije, wow, Señor, gracias por mi calabacera. Y empecé a
la prédica. Y decía, esto. Entonces, en eso llega el Señor, sale el Señor que estaba esperando y subí. Llegué con Cristian, traía esta libreta, lo saludé, pues yo ya lo conocía, ya nos conocíamos. Entré con la libreta y Cristian estaba despierto y empezamos a platicar y me dice, ¿qué traes ahí? ¿Dónde? Le digo, ¿ahí qué traes? Ah, es mi libreta. ¿Libreta de qué? Es cosas que apunto. ¿Y qué apuntas? Pero así muy rara el cuestionamiento. No, pues es que son las, aquí yo apunto mis prédicas. Ah, ¿y qué has apuntado? ¿Y sabes qué? Le digo, ahorita que estaba allá afuera, le platiqué. Fíjate, por tu visita voy a predicar el domingo sobre la calabacera. Nunca se escucha. Y ya le empecé a platicar. Y estaba súper interesado y le prediqué sobre la calabacera. Pero tú dices, ¿él de qué puede dar gracias? ¿De qué tamaño es su calabacera? ¿Qué tipo de calabacera? ¿Saben a qué me estoy refiriendo con la calabacera? Es una bendición. Ahorita lo vamos a ver. Es lo que te protege, es lo que Dios ha puesto sobre ti, que te protege del clima, te protege. Es algo que para mí da protección y bienestar. Entonces, y le estaba platicando, pero la palabra de Dios dice que no te preocupes por lo que vas a decir, que el Espíritu Santo va a poner en tu boca las palabras necesarias. Y como yo iba en modo, pues espiritual, como vamos todos a ese tipo de cosas, entonces yo iba bien receptivo y empecé a hablar y le digo, Cristian, ¿tú puedes oler? Sí, me dijo, sí puedo oler bien. ¿Y puedes saborear? Sí, o sea que comes bien. Sí, como bien. Ah, ¿y qué se te antoja comer? Ay, me dijo, mole. Mole, le digo, sí, mole. Ay, le platiqué que tenía un restaurante. Ah, pues ¿sabes qué? Tenemos un restaurante. ¿En serio? ¿Y dónde está? Y ya, y a él le encanta que lo pases en su mente. Pues está aquí, te vas por aquí, sí, y cierra sus ojos y yo siento que se transporta. Ah, sí, me dice, ah, sí, ya más o menos ubico. Ah, ok, ah, pues te voy a traer unas enchiladas de mole. Y abrió los ojos, enchiladas de mole, nunca las he probado. He probado el mole, pero no las enchiladas. Me van a encantar. ¿En serio? Le digo, sí, están buenísimas. ¿Y cómo las preparan? No, hombre. Y le digo, y le empecé a explicar, le empecé a hablar sobre la calabacera. Le digo, Cristian, tú tienes cosas que agradecer a Dios. Y le expliqué lo que era la calabacera, le expliqué, ¿has escuchado de Jonás? No, me dijo, al que se tragó la ballena. Ah, sí, y ya le empecé a platicar, lo llevé por la escritura, y cuando llegamos a la parte de la calabacera, y le digo, tú tienes una calabacera, tú tienes algo por qué dar gracias a Dios. ¿Pero qué? Me dijo, tú tienes sentido del gusto. Tú puedes ver, puedes oír, puedes hacer muchas cosas. Tu mente es libre, es prolífera. Le digo, tú tienes muchas cosas que hacer, tienes muchas cosas en qué pensar. Imagínate, hay gente que está presa, que es prisionera y está sentenciada y él sabe que nunca va a salir y cuando salga lo van a matar. Porque está sentenciado a muerte. Ay, no, qué feo eso, ¿verdad? Me dijo, sí, Cristian, es muy feo. Y tú no, el Señor puede hacer algo increíble en tu vida. No sabemos qué va a hacer. Bueno, la cuestión es de que se animó, de que la palabra le ayudó, de que él se alimentó
y de que estoy parado aquí frente a ustedes hablándoles sobre la calabacera. Cada uno de nosotros tiene una calabacera. Es diferente. Y lo peor que podemos hacer es comparar tu calabacera con la calabacera de otro. Porque si tú empiezas a conformarte y a dar gracias por tus bendiciones, está muy bien. Pero cuando empiezas a comparar tus bendiciones con las del otro, empieza algo que no debe de pasar y te conviertes en Jonás. Entonces vamos a ver la historia de Jonás, pero antes yo te pregunto, ¿qué tan difícil te ha sido ser cristiano? ¿Qué tan difícil ha sido tu llamado? Pues yo creo que ninguno de aquí ha sido perseguido, ninguno ha sido encarcelado en el nombre de Jesús, a nadie lo han a lo mejor corrido de un trabajo por causa de seguir por decir que es cristiano. A lo más que hemos pasado algunos es de que los familiares nos hagan la boca chueca, pero pasa, eso es más común, pero no es nada que no puedas soportar y no es nada que no puedas lidiar con ello. Entonces, ha habido llamados, ha habido seguidores de Dios que ellos sí han sido exigidos. Vimos el ejemplo de Isaías. ¿Se acuerdan? ¿Qué te llamó la atención de Isaías? Que predicó 3 años desnudo y descalzo. A ver, pones la imagen, creo que es la 1 o la 2, no sé. Dios ordenó esto. El profeta que anunció al Mesías también caminó desnudo durante 3 años. Más o menos tenía 50 años. Él, pues no sé, aquí ya parece como de 400 años. Pero él tenía más o menos 50 años. No pude conseguir una foto mejor. Esta es la que había en los archivos. Entonces, Isaías predicó así. Entonces, yo creo que no hay nada que nosotros hayamos sido exigidos, como el caso de este hombre y de muchos profetas. Hay el ejemplo de Jonás, es un hombre que fue llamado a predicar al enemigo. Tú nunca le has predicado al enemigo, o a lo mejor no todos, a lo mejor algunos sí, pero el decirle a tu enemigo, a alguien que te ha hecho mucho daño, a alguien que algo, y que tú con el corazón en la mano, no con amenazas, no es lo mismo que tú le prediques en amor, a que te pares enfrente de él y le digas, pero vas a ver lo que te va a pasar. Si no compones tu camino, vas a ver lo que te va a pasar. Eso no es predicarle en amor. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Si es con un hijo, por ejemplo, es con una persona que ya le has hablado mucho en amor y no entiende, hay tiempo para hablarle ya fuerte. Si no compones tu camino, vas a ver, o sea, tristemente, no es que te lo desee, pero sé qué es lo que sigue. Entonces, hay que hablar fuerte cuando se necesita hablar fuerte. Mateo 11, 29 al 30. Mateo 11, 29 al 30. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Amén. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Nosotros no tenemos que cargar una carga pesada. Nosotros aquí estamos, mire, estamos con aire, están escuchando a un predicador famoso, están en toda la comodidad. La mayoría viene desayunado, el que no quiso desayunar es porque no quiso, pero todos tenemos casi todas nuestras necesidades satisfechas.
Así que somos bien bendecidos. La iglesia tiene una calabacera enorme, gigante. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Entonces vamos a ver la historia de Jonás, pero algunos no la saben. A lo mejor otros es muy conocida. Entonces, maestras, cuando vayan a predicar, cuando vayan a enseñar a los niños, Lorena, porque tú eres maestra, cuando vayan a predicar a los niños y le vayan a hablar de Jonás, no solamente háblenle sobre se lo tragó la ballena. Sí, eso es bueno, pero hay muchas cosas. En esos 4 capítulos hay un mundo de cosas que enseñarle a los niños. Hay que hacer un esfuerzo más y tú vas a aprender, vas a enseñar de lo que aprendas. Amén. Jonás 1 del 1 al 6. Vamos a empezar. Jonás 1 del 1 al 6. La palabra del Señor vino a Jonás. Jonás significa paloma. Los nombres bíblicos tienen significado. No fueron hechos nomás porque sí. Paloma, pues ¿qué te viene a la mente como mensaje? Exactamente, mensajera. La palabra del Señor vino a Jonás. Yo creo que cuando él nació, cuando él era niño y le decían, paloma, porque él lo entendía como paloma, él no entendía Jonás. ¿Sí me explico? Así como los niños de Isaías, ¿cómo se llamaban? Cuando le decían al mayor, que le decían, un remanente volverá. Eso escuchaba él. Un remanente volverá. Y al otro que le gritaba, que le decían, ¿cómo se llamaba? El enemigo viene pronto. La presa es fácil. Eso escuchaba él. Y todos los que escuchaban su nombre, eso escuchaban. Entonces Jonás escuchaba paloma o palomo. Entonces Dios le dio alas, le dio que se fuera, le dijo, ve y da este mensaje. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Nínive iba a ser la que iba a acabar con las 12 tribus, con las 10 tribus. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. ¿Quién desató el viento? Dios. No es el enemigo, no es nada. Cuando tú estás en una situación fuerte, no le pongas nombre, es Dios. Dios es el que hace todo. Él, por su desobediencia, está en esta situación. Tú muchas veces has desobedecido a Dios y estás en esta situación. Entonces los vientos fuertes que parecen que desbaratan tu barco no son culpa del enemigo, es culpa de tus decisiones. Y eso es una consecuencia. Entonces no llames a la situación esa como algo que Dios hizo. No, es consecuencia de tus decisiones porque no lo consultaste a Él. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Quién no clama a Dios cuando está en dificultades? Dicen que no hay ateos en las trincheras. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros
y no perezcamos. Continuamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que se nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Qué detalle, ¿no? Qué cosas. En Jonás. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará. Le respondió: yo sé que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que todos los marineros oraron a su Dios. ¿Y Jonás? ¿Dormido? ¿No estaba orando? O sea, dormido profundamente. Y todos los demás orando. Los paganos orando, pidiendo a su Dios a lo que a ellos les habían enseñado. Pero él estaba abajo en el barco orando. Mientras la tormenta estaba en su apogeo, el agua se metía por todos lados, las maderas crujían, y los marineros aterrados. Entonces clamaron a su Dios cada quien, y Jonás no estaba clamando al Dios del mar y de la tierra, al creador de todo. Entonces vemos aquí en la historia que lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Continuamos. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Me pones la imagen 2? Un enorme pez. Tú puedes ver al pez como algo malo, pero es la provisión de Dios. Fue para protección de él. Él tiene algo muy similar a Judas. Él se quiso suicidar. Él no le importaba su vida. Y vamos, si tú sigues leyendo el libro de Jonás 3 veces, no, quítame la vida, no quiero vivir. Aquí en la misericordia de Dios, lo avientan al mar. Él pide que lo avienten al mar. Él, si hubiera orado, si se hubiera arrepentido, quizás ahí hubiera terminado la cosa y el mar se calma. Pero él no. A mí aviéntenme al mar. Yo sé que Dios va a calmar porque yo soy el responsable, pero no oró. No oró. Entonces él dijo: aviéntenme al mar. Y Dios, en su misericordia, mandó un pez. Entonces cuando tú estás en una situación, por tus decisiones, por tus malas decisiones, quizás sientas que estás en una cosa horrible, porque Él estuvo. Ahora métete ahí. No es una sala de cine.
No hay palomitas, no hay un colchón. Entonces él estuvo ahí 3 días. La palabra de Dios lo dice. Por lo tanto, es palabra de Dios. Tú puedes estar en la boca, en esta situación, puedes estar pasando por una situación así y sientes que te ahoga, sientes que todo te da vuelta, sientes que estás en un descontrol total. Pero si yo te digo, si estás en la iglesia, entonces el pez es la iglesia. Porque Dios manda, siempre Dios tiene un plan y siempre vamos a ver a Dios increíblemente fiel. Aquí en este libro nosotros vamos a aprender de la increíble benevolencia de Dios, de la increíble misericordia de Dios, de la increíble paciencia de Dios. Lo mandó a predicar y él no quiso. Se pusieron a orar y él no quiso. Se quiso quitar la vida y Dios lo perdona. Dios le manda un pez. Y ahora todos aprendemos de esta palabra. Ahora todos nosotros estamos aprendiendo acerca de un libro que fue escrito hace 3,500 años. O 3,000 años más o menos. Entonces es algo impresionante la cuestión de la vida de Jonás, la misericordia de Dios, todas las cosas que Dios hace. Entonces Jonás estuvo segurito ahí. Y en el capítulo 2 vemos una oración, ahí vino el arrepentimiento, cuando Jonás está adentro del pez, cuando tú estás en la situación esa, estás en el ojo del huracán, ¿qué es lo que tienes que hacer? Clamar a Dios. En el capítulo 2 vas a ver no la vamos a leer porque nos tardaríamos, vas a ver una petición de Dios: protégeme, no me dejes morir. El que se quería morir, ahora no se quiere morir. Ahora está clamando. Se arrepiente. Entonces el pez lo vomita. Cuando hubo el arrepentimiento, el pez, por la orden de Dios, lo vomita en la playa. Capítulo 3, del 1 en adelante. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días. Continuamos. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Les recuerdo que Nínive no era hebreo. Nínive era pagano, no era dentro de ese pueblo escogido por Dios. Ellos eran extranjeros, ellos eran los enemigos naturales de el pueblo hebreo, los enemigos naturales de Israel. A ellos fue a predicar, por eso él no quería ir a predicarles a ellos, porque él era un profeta y él sabía que se podía arrepentir. Si ellos se arrepentían, entonces Dios iba a perdonarlos. Entonces los ninivitas le creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron los paganos? Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento.
para estar incómodos. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probarán alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. A los animales los incluyó. O sea, todos. Entonces aquí vemos el interés que Dios tiene también. Vamos a ver el interés que Dios tiene por los animales. Por eso dice la palabra: lo que le hagas al más insignificante que creas tú, me lo vas a hacer a mí. Continuamos. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios. Este es el decreto del rey. Con todas sus fuerzas. Y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. ¿Cuántas veces has clamado con todas tus fuerzas? ¿Cuándo es eso? Cuando te pasa a ti. Cuando tienes algo que te afecta directamente. Pero clamar con todas las fuerzas, nosotros debemos hacerlo cuando es algo de la iglesia, no solamente de lo tuyo. Por eso por eso somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo, somos una sola. Somos una carne con Jesús, porque somos la esposa de Cristo. Amén. Entonces somos una sola carne, nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces lo que le pasa a uno afecta a todos. Lo que le pasa a tu dedo chiquito te duele y se queja todo el cuerpo, anda incómodo todo el cuerpo. Entonces debemos clamar con todas nuestras fuerzas cuando te pasa a ti, cuando le pasa a tu hermano. Ordenen a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos, dijo el rey. Al ver Dios lo que hicieron, Dios se conmovió. Ellos lo hicieron. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Así como Dios tuvo misericordia de Jonás, y al ver que se aventaba al agua, al ver que él no le importó su vida, no le importó el mensaje de Dios, a él le importaban sus cosas. Al ver eso, en su misericordia, lo perdona y lo rescata de la profundidad del mar. Aquí, al ver al mundo pagano, a esa capital grandísima, que era de la más grande en ese entonces, 120,000 personas. 120,000 personas en esos años era 800 años antes de Cristo, era una barbaridad de gente, era muchísima, yo creo que pocas ciudades había con esa cantidad de gente. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿Es al 10? Sí. Ahora 4, 1 al 3. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. ¿Qué le enfureció a Jonás? Que Dios haya cambiado de parecer. Que Dios haya dicho: está bien, no los voy a destruir. ¿Por qué se enfureció? Porque él había predicado que la destrucción iba a llegar en 40 días.
Entonces él estaba fúrico porque era el enemigo de Israel. Entonces él no quería que Dios perdonara al enemigo. Cuando el mensaje de Dios siempre ha sido que de que Dios no iba a tener un favorito. Eligió a un pueblo, es cierto. Eligió a un pueblo, pero la promesa que le dio a Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Esa era una promesa. Allí estamos viendo que Dios quería que se salvaran todos por medio de Abraham. Y ya que estamos en esto, ¿sabes de dónde venía Abraham? De Irak, Irán. En aquel entonces no había divisiones políticas, no había esos países, pero esa región que después fue persa. Entonces, de esa parte, o sea que el pueblo de Israel, ¿de dónde viene? De allá, porque de Abraham y de Sara, que eran de aquella región. Y ahora, y nosotros decimos que Israel, y estamos, bueno, el mundo occidental, el mundo que no sabe, está condenando a Irán. Dice: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Pero ¿de dónde viene Israel? ¿De dónde viene esa nación? Pues de allá. No viene de Palestina, de esa región. Ellos no estaban ahí. ¿Sí me explico? O sea, la contrariedad del hombre. Ellos son de allá. Y ellos están acá, pero sus orígenes, sus padres, son de esa región. Eso nada más fue un paréntesis. Fue un paréntesis. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra, allá en Judá, bien a gusto? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira, contrario todo a Jonás. Lento para la ira y lleno de amor, contrario a Jonás. Que cambias de parecer y no destruyes, contrario a Jonás. Así que ahora, Señor, te suplico otra vez que me quites la vida. Otra vez ahí va. Prefiero morir que seguir viviendo. Otra vez este hombre. O sea, después de estar en el vientre de un animal. Y no sé cómo te imaginas tú estar adentro, cómo se escucharía. A estar adentro. Cuando comía el pescado y empezaba la digestión, y cómo a lo mejor le pegaba la panza, y cuando eructaba, cuando tenía reflujo, no sé, pero ahí estaba él. No sabemos si estaba bien ajustado o a lo mejor hacía fogatas adentro como en la película de Pinocho. No sabemos. Pero que era un gran pez y que estuvo ahí, la palabra de Dios lo dice. Y si lo dice la palabra de Dios, es cierto. Amén. Jonás no es un libro poético. Pero ¿qué tiene que ver eso, pastor? Que es un libro que no es de poesía. En un libro de poético sí te creo que a lo mejor se imaginó. ¿Me explico? Como... Dime los Salmos, un libro poético, Cantar de los Cantares, Job es un libro poético. No todo lo que veas ahí lo tienes que literal, creerlo literal. Jonás es un libro
que no es poético. Entonces, es literal. Paréntesis otra vez. Entonces, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Respondí, fíjate, Dios, o sea, Dios con la paciencia ponía, el creador poniéndose a la altura del creado. Todo renegado, así como es Jonás, este Jonás que no le importaba la vida. Él, en su infinita misericordia, en su infinita benevolencia y paciencia, está ahora haciéndole preguntas. Ahora ya no es el capitán del barco que le está preguntando, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué pasa esto? Ahora es el capitán del universo el que le está diciendo, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Respondió el Señor. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Ahora vemos que Jonás se levanta, no sé cómo te imagines, si se fue emberrinchado, si se fue... No sé cómo te imagines tú, esa es tu meditación, pero el Señor salió y se sentó al este de la ciudad. Allí, de ahí se veía la ciudad, allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Él todavía tenía la esperanza de que destruyera, que cayera azufre, que cayeran misiles, que se fuera destruida Nínive. Él todavía allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Pero ahí está Dios para aliviarlo de su malestar. Ahí está consintiéndole, haciéndole tecitos, rascándole la pancita. Anda, mi niño, ñoche, añe. Ese es Dios. Ese es Dios. Es el Dios que nosotros tenemos que conocer. Cuando tú estás emberrinchado, Él es Dios. Él te va a estar. Cuando Él ve tu corazón, y has sabido que le has alabado, que eres un hombre, una mujer de oración, pero a veces te baja la defensa espiritual, pero Él te conoce y te dice, chiquita, ven, levántate, yo te conozco, sé cómo me has alabado, sé cómo esto, y me he gozado. Así que, ándale, y te manda la ayuda. Ese es Dios, es el Dios que tenemos que conocer. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta. A ver si me la pones en la Reina Valera. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Por eso le puse, ¿cómo se llama la predicación? Disfruta de tu calabacera. Porque la Reina Valera pues es la versión en español más difundida. La Reina Valera 1960. Y pues los que aprendimos de esta historia, siempre pensábamos en una calabacera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí, pues tengo presente esa parte. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. ¿Qué había preparado Jonás? Un tapanco. A lo mejor puso unas tablitas ahí, pero una enramada. Pero Dios le mandó esa calabacera. Yo tengo el Tanaj, es el libro judío. Ahí viene el Pentateuco todo. Y ahí dice que es una planta de ricino, que se saca el aceite de ricino. ¿Saben qué? El aceite de ricino, ¿se acuerdan? ¿Para qué es? ¿Pero qué no era? Para aflojar el estómago. Sí, ¿verdad?
El aceite, yo me acuerdo de niño que daban aceite de ricino que cuando me iban a tomar una radiografía, aceite de ricino, y salía limpiecito. Entonces, el Tanaj judío dice que es ricino. Aquí esta versión dice que es una calabacera, la nueva versión internacional y todas las demás dice una planta. ¿Ok? Pero en el Tanaj dije ricino. No la conozco. Bueno. Entonces, y Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza. ¿Me pones la imagen 3? Y ahí está, miren. Así estaba yo abajo de la granada, pero imagínate el aire así, bien rico. O sea, de haber salido de la incubadora esa, y te pones ahí, y sientes. Y ahí me vino esta necesidad de predicar. Pues ahí estaba Jonás esperando a ver qué iba a suceder con 120,000 personas ahí. Él yo creo haber estado, que sea destruida, que sea destruida. ¿Por qué? Porque estaba en juego su prestigio como profeta. Él siempre, vemos aquí aparentemente que él siempre está viendo por lo suyo, y cuando él se inconformaba, pues quítame la vida. Sí, berrinchudo. Entonces, aquí vemos a Jonás en la calabacera. Entonces, mis amados, cuando tú estés orando, imagínate que estás en lo más padre de la prédica. Cuando tú estés orando, imagínate que estás bajo una calabacera. Bajo la calabacera, tú vas a rogar, vas a clamar, vas a agradecer, vas a ver la mano de Dios sobre ti. Cuando tú estés orando de aquí en adelante, tú puedes orar: gracias Dios por mi calabacera. Gracias Dios por todas las bendiciones que me has mandado. Regresamos a 4, donde nos quedamos. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pues sí. Estaba contento, se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, al amanecer, Dios preparó un gusano, el cual hirió, se comió a la calabacera y se secó. Imagínate, Jonás, se despertó y vio toda churida, toda marchita, toda seca, la calabacera que ya se había secado. Continuamos. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. O sea que Dios, como Jonás estaba ahí y no sabemos nosotros los pensamientos, pero ha de haber estado, Dios mío, pues a ver a qué horas, y hasta se desveló esperando. No, yo creo que en la noche se va a ver más machín el lluvia de fuego que va a caer. Yo creo que Dios se va a esperar hasta la noche, hasta que se quedó dormido. ¿Puedes pensar eso?
Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento. ¿Has estado en Los Mochis, Sinaloa alguna vez en verano? No, ni se los recomiendo. Haz de cuenta que estás afuera, atrás de un aire acondicionado. Así. Pues así. Y ese viento así, que abres la ventanilla. O no, cuando sales de la iglesia un domingo y tu carro está en el sol y te metes y quieres que los hermanos crean que traes aire. Y le dices, vieja, tú haz como que traemos aire. Y ahí voy. Y a las 2 cuadras ya le bajan. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado alguna vez? No, a lo mejor en la iglesia no. Eso. El Toño dice que le iba a poner un ventilador de techo a su carro. Entonces Dios, aparte de que le secó la calabacera, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. En el Tanaj judío dice, y se desmayó. ¿Cómo estaría el solazo que se desmayó Jonás? Y otra vez, y deseaba la muerte, diciendo, pero ¿por qué deprimido? Pues si todas las cosas que había, exactamente, porque había visto el poder de Dios. No es lo mismo, por eso Isaías es grande entre los grandes. Isaías no vio estos milagros, Ponme la imagen. ¿Cuál fue el único milagro que atestiguó él que se haya hecho realidad? El reloj de Acaz. Ponme la imagen la 2 o el 1. ¿No te puse un reloj ahí? No te lo puse. Bueno, retrocedió. ¿Qué significa que Dios haya retrocedido 10 grados el reloj de Acaz? Ahora, ayúdenme. Imagínate un círculo. Está dividido en 360 pedacitos, 360 gajos. Cada hora, y todo eso va a ser recorrido. Él es un reloj. Ese reloj va a ser recorrido en 24 horas. Cada hora, el reloj va a avanzar 15 grados. Cada hora, el reloj avanza 15 grados. Entonces, si haces la conversión, cada minuto avanzaba, cada 4 minutos avanzaba 1 grado. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya olvídense las matemáticas. Que el reloj se atrasó 40 minutos, pues ya. Entonces, a eso que les había dado, aplíquenle. ¿Ustedes creyeron que nunca iban a aplicar el pi cuadrado? No, ¿cuál es? Pi por radio al cuadrado. El pi por radio, pues aquí lo aplican. Cuando les salga el punto 14, le aplican eso y ahí les va a dar. Y tienen que llegar a 40 minutos. Y lo hacen, si no, no salen. Entonces, cuando vean ustedes que el reloj de Acaz retrocedió 10 grados, quiere decir que retrocedió 40. El 40. Dios, esa es la huella digital de Dios. O sea, esos números, esa cosa impresionante que tiene Dios, que tú puedes decir, wow, esto huele a Dios. Esta es la huella inconfundible del Creador. El número 40 allí también. Entonces, el sol hirió a Jonás y se desmayó, y cuando se levantó, dijo, ¿Ontoy quién soy? Mejor me muero, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás,
tanto te enojas por la calabacera, ahora estás con... Hay muchos cristianos así que cuando no se enojan por una cosa, se enojan por otra. ¿Eh? No en otras, en otras. Dije muchos cristianos tradicionales. Que tienen tanto, su calabacera es tan hermosa, que se andan fijando en cosas que no tienen importancia y opacan todas las bendiciones de Dios. Por eso es tan importante que visiten a los enfermos, que visiten a los hospitales, que visiten un asilo. Ayer en el restaurante nos visitó unos pastores. Fueron pastores, fueron los que fundaron, no, son los papás del pastor de Fortaleza. Es Josefini, ¿cómo se llama el señor? Heleno. Y ahí estaban con nosotros y los saludamos y somos cuates. Y sí, buenos amigos. Y los veía. Y él bien bonito, así con su camisita, así. Y ella se cayó la semana pasada. Y se abrió. Y ahí estaba contándonos. Y yo los veía, yo decía. Y en la mañana, que yo me desperté muy temprano, la vi acostada. Y yo dije, ay, mi chiquita, algún día vamos a ser viejitos. Pero ese tipo de cosas a ti te sensibilizan, Dios las va poniendo en tu vida. Y como ya no tienes, y tienes el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo te hace pensar en cosas santas. Eso es una gran diferencia a como éramos antes. Eso tú lo ves y el Espíritu Santo lo capta. A lo mejor tu carne no, pero en la mañana que me desperté y la veo. Digo, ay, mi chiquita. Ay, no es cierto. No es cierto. Qué bueno que no entiende. Sí, ya entiende como el 70%. Entonces, ahí estaba mi chiquita hermosa, dormida, y yo les digo a todos ustedes, disfruten su calabacera, agradezcan por todas las bendiciones que tenemos. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, sí, mucho me enojo. Otra vez. ¿Cuántas veces llevamos? Como 5. Hasta la muerte. O sea, es como para que le cayera en ese momento como a Ananías y a Zafira. Concedido. Entonces, ¿qué más? Continuamos. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, te entristeció la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que se espació o se extendió de una noche, en una noche nació, y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive. O sea, si tú te entristeciste por algo que tú no trabajaste, por algo que tú no tuviste nada que ver, yo lo hice todo, tú ni siquiera me lo pediste. No dijiste, Señor, mándame una calabacera, yo te la proporcioné y te enojas porque la quito. ¿Cómo no voy a tener yo piedad de esa ciudad tan inmensa? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, Dios pensando en los animales, Dios pensando en las personas. Ese es el Dios misericordioso que nosotros estamos conociendo. Entonces, estas personas no sabían distinguir, no sabían entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que les habían enseñado. Eso era, ellos hacían eso, entonces ellos no tenían culpa. Entonces Dios
en su misericordia increíble, Dios tuvo piedad de ellos. Entonces, por eso le dice, ¿cómo no voy a tener yo compasión por ellos? Y muchos animales. Y ahí termina, ¿verdad? Y ahí terminó. ¡Pac! Se acabó el libro de Jonás. Léanlo. Son 4 capítulos. No se llevan la hora. Léanlo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Léanlo y van a decir, aquel que nunca ha leído nada de la Biblia, diga, ya leí el libro de Jonás. Entonces, ¿qué tiene que ver la calabacera de Jonás con tu vida? Así como el marinero le preguntó a Jonás, así como Dios le preguntó a Jonás, así como ahora yo les hago preguntas a ustedes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué aprendes de esto? Yo me concentré en la calabacera. Esta historia de Jonás tiene muchos vértices, tiene muchas aristas, pero yo me concentro en la calabacera. ¿Qué tiene que ver eso contigo, con tu vida? ¿Estás conforme? ¿Estás renegando? Dios, ¿consideras que Dios te tiene bajo una calabacera? Acá. ¿Consideran que Dios los tiene bajo una calabacera? Cada quien tiene su calabacera. ¿Sí? Amén. Y lo que va a seguir creciendo. Y aquí me viene la parte esa del Salmo 23, que dice, preparas un banquete delante de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Entonces, cada quien tiene su calabacera, cada quien tiene su copa. Y cada vez que yo hablo de la copa, yo siempre les digo, yo pensaba que mi copa estaba rebosando, ya tenía mi familia por lo que yo había pedido, lo que había soñado, tenía muchas cosas, tenía resueltas la mayoría de las cosas. Y de repente viene Esthercita, que ahorita tiene 12 años. Y yo comprendí que Dios ensanchó mi copa. Yo pensaba que ya estaba rebosando, ya no le cabe nada, Señor. Mi calabacera está al tope. Pero en ese entonces yo no pensaba en la calabacera. Ahora ustedes ya deben de pensar en la calabacera. Deben de pensar en eso, que tienen esa protección. Y eso es lo que hace rica una oración. Eso es lo que hace rica tu relación con Dios. Eso es lo que te hace bíblico. ¿En qué consiste la calabacera? Cada quien de nosotros tiene sus bendiciones. A ver, cierra tus ojos. Si quieren, váyanme diciendo por ahí una bendición. Uno, dígame, y luego dice otro. Salud. Trabajo. Ese es parte de tu calabacera. Salud, trabajo, familia, lugar, hogar, alimento, iglesia, amor. ¿Cuál? Paz, gozo, tranquilidad. El que te tomes esa taza de café que te tomas en la mañana es parte de tu calabacera. Amor, libertad. ¿Cuál? Provisión.
El que puedas caminar es parte de tu calabacera. Salud es parte de tu calabacera. El que tengas ropa, el que tengas unos tenis, el que te toque estrenar jabón. El que digas, ¡ay, hay jabón nuevo! Y tú lo destapes y digas, ¡ay! Aunque lo hayas destapado 1000 veces, pero hay una vez, ¡oh, mira! Que tenemos agua, que tenemos luz, que tenemos paz, trabajo, aire, que puedes respirar. ¿Cuál? Los 5 sentidos. Que puedes ir al baño a gusto. Es cierto. Ay, ¿a poco ninguno de ustedes ha dado gracias a Dios cuando... Sí, de todo tienes que dar gracias. Es que yo, ¿saben cuándo empecé a hacerlo? Cuando conocí el caso de un amigo, de un cliente mío, de que su hija no podía ir al baño y su hija tenía como 9 años y tenía meses que se enfermó y no podía ir al baño y era puras sondas y sondas. Y me dijo, oye, ora por la niña. Y gracias a Dios, ya está bien. Entonces, era él vivía en el hospital, la niña. Entonces tú dices, ay, de eso no. Claro que sí. ¿Nunca te ha dado mal de orín? Entonces tú dices, esa es tu calabacera. Todas esas cosas que das por sentado, que tú dices, eso no, si no das gracias así a Dios por eso, eres un Jonás. Todo así cuando abres la regadera. ¡Qué rico! Entonces, mis hermanos, esa es parte de tu calabacera. Entonces ya con esto terminamos. Glorifica a Dios por cada detalle de tu calabacera. Amén. Entonces, cada vez que ores, cada vez que tengas un devocional, cada vez que vas a leer la escritura, imagínate que estás abajo de tu calabacera. Imagínate un viento fresco, no recio y solano, no un sol que te va a quemar la cabeza y te va a desmayar, no, porque tú estás agradeciendo a Dios. Si Dios hizo con Jonás lo que hizo, siendo él así como era, ¿qué no hará con nosotros? Imagen 4. Den gracias a Dios, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad del Padre para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación, en la salud y en la enfermedad. Cuando estés pasando por problemas, porque siempre hay una lección. Siempre Dios nunca deja de ser maestro. En la que sigue. Así, Hebreos 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Qué es temor reverente? Bueno, ya no me quiero alargar, pero profundo respeto. Si tú lees el libro de Levítico, tú vienes un montón de detalles, pero te lo sintetizo así. El libro de Levítico te enseña a que no te puedes acercar a Dios a tu manera. O sea, no te puedes acercar a Dios así. Hey, ¿qué onda? No, es profundamente solemne. A Dios no lo puedes domesticar. Dios es Dios sobre todas las cosas. Aunque veas estos aspectos de Dios, este carácter de Dios, que es misericordioso, que es benevolente, que es paciente, pero es tu Dios. Y es Dios.
Por eso tienes que cantarle, tienes que adorarle. Adoremos a Dios como a Él le agrada, no como a ti. ¿Qué tal estuvo la alabanza? No, pues cantó a la fulana. No, pues tocó fulano. No es para ti, es para Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? ¡Hombre! Hermoso, estuvo hermosa la alabanza, como siempre. ¿Qué tal estuvo la palabra? No, pues ya sabes, el pastor se avienta unos rollotes de matemáticas y de historia, de geografía. No, ya lo conoces. Siguiente. Salmo 107:8. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, en favor tuyo. ¿Qué sigue? ¿Ahí es todo? No. Salmo 107:22. Ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Estos son los testimonios. Los testimonios que nosotros escuchamos ahí es un mandato. Tienes que proclamar sus obras. Así que si te suceden cosas y no las proclamas, no les dices, ¿saben qué? Dios hizo esto en mi vida. Entonces no estás cumpliendo como a Dios le agrada. No estás honrándolo, no estás glorificando a Dios de esa manera. Amén. ¿Queda alguna otra? A ver, sí. Alaben al Señor porque Él es bueno, amén. Y su gran amor perdura para siempre. No es que la calabacera le va a mandar un gusano. Tenemos la promesa de que nuestra calabacera va a ser eterna y ya la estamos disfrutando. Amén. Amén. Porque ¿cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste? En que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y queda alguna otra? El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Amén. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Entonces todo esto es ¿para qué? Para que tú honres al Señor y disfrutes tu calabacera. Disfrútala. Tienes que salir de aquí con otra visión. Decir, Señor, gracias por la calabacera. Que digas, qué bárbaro, se lució el pastor, qué buena prédica. Amén. Qué buena palabra de Dios. Y es buena, porque Dios es bueno siempre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.